Es una alegre mañana en uno de los barrios más populares de la ciudad. Y aunque el cielo amaneció nublado en el sector de la González Suárez, los miembros del Teatro Victoria están jubilosos del trabajo realizado luego de la pandemia. Las sillas se encuentran listas para recibir al público. Ya han estado mucho tiempo sin ser utilizadas. Los reflectores, activos para iluminar las historias que mantendrán cautivado al público. Y los camerinos ya están preparados para dar la salida a los artistas. Por estas gradas, emprenden su ascenso para dejar todo su talento en escena, dando paso al gran espectáculo. Hoy las luces se encienden como cada fin de semana. Esperan fervientes la llegada de un público ávido de entretenimiento, dispuesto a reír, llorar, aplaudir y, ¿por qué no?, soñar. Ellas son Lisbeth y Laura. Ambas preparan el escenario para la función nocturna de la obra Descalzas, una comedia con un tono de protesta al maltrato que sufre la mujer. Con un tono satírico pretenden concientizar al público los problemas que sufren las mujeres alrededor del mundo. Estampó su odio, su frustración. Grabó sus señas con saña. Señas que nunca se borrarán. Valentina. Tenía 11 años cuando fui encontrada muerta en la puerta de la escuela y con señales de tortura. Así que, en un efecto semejante a la burundanga, extrajo una costilla del Adán, la rellenó de carne, sangre, hueso y formó a la mujer. Se encuentran en estado paralizadas. Los familiares de las víctimas aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias, hecho luctuoso que empaña la vida de... Así como ellas, varios artistas han pasado por los escenarios del teatro, con diferentes propuestas que van desde la comedia, obras musicales, dramas, shows de improvisaciones, entre otros, cada uno con su particular tono de versatilidad. El teatro en el Ecuador es sumamente importante. De hecho, históricamente, nosotros, por ejemplo, el Teatro Nacional Sucre es uno de los principales teatros de ópera en toda América del Sur, incluso Latinoamérica. El Teatro Nacional Sucre, por ejemplo, se fundó incluso antes que el mismo Teatro Colón de Buenos Aires. Y de la misma manera nosotros tenemos una historia teatral muy fuerte y muy rica, como por ejemplo, más o menos en 1945, cuando la empresa de hoteles y teatros de Quito, que es precisamente la empresa que fundó el Teatro Bolívar y otros teatros que sobreviven actualmente, como por ejemplo México o por ejemplo el Teatro Variedades, teatros que ya no existen como por ejemplo el Puerta del Sol o Cumandá, se han ido perdiendo. Sin embargo, nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos una historia que hay que conocerla y hay que respetarla también con respecto al teatro. Pero, ¿de dónde nace la idea de crear este espacio para que los artistas y productores encuentren un refugio para sus obras, sin que esto resulte una verdadera odisea de producción? El Teatro Victoria es una institución independiente. Nosotros como artistas siempre buscamos un espacio que nos abra sus puertas sin muchas restricciones, sin demasiadas trabas para tú poder acceder a un espacio con los recursos suficientes para poder presentar una obra con una buena calidad. En el transcurso de nuestra vida artística hemos tenido varios de estos inconvenientes, valga la redundancia, que nos llevaron a fundar este espacio. Siempre era un poco complicado conseguirlo, los factores económicos también influían mucho, el hecho de tener ensayos en el espacio físico real donde vas a hacer tu presentación para que el performance sea mejor, recursos técnicos de audio y de luces, todo esto influyó para que nosotros desde el principio del proyecto de la Escuela Integral de Formación de Artistas de IFA tengamos en mente un espacio que sirva
para que nuestros estudiantes se desarrollen, para que tengan una situación real en las tablas, para que puedan ellos consolidarse como artistas y también, ¿por qué no?, para dar una puerta para los proyectos independientes que quieran sumarse a presentar sus espectáculos en el Teatro Victoria. Así nació la idea. Pero no todo iba a ser miel sobre hojuelas para el teatro. La llegada de un enemigo invisible estaba por cerrar sus puertas, amenazando su estabilidad. La llegada del virus no solo desestabilizaría la salud de la población, sino de la economía en sí. El 17 de marzo del 2020, muchos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas por orden gubernamental. El confinamiento era inevitable, dejando casi en la total quiebra a algunos establecimientos comerciales. El teatro se vio obligado a cerrar sus puertas, incluidos sus negocios vinculados, como es el caso de su cafetería. Al Teatro Victoria nos afectó de manera muy brusca. Estábamos en un momento muy interesante de nuestro teatro. Es un teatro nuevo, estaba ya llegando público, estábamos con mucha gente, con mucha perspectiva de funciones, de shows que teníamos previstos para este año, y lastimosamente en el mejor momento del teatro llegó la pandemia y nos obligaron a cerrar nuestras puertas. Luego de casi 2 meses y medio de cuarentena, las autoridades dieron paso a la reactivación comercial con las debidas protecciones de bioseguridad, aunque esto no sería suficiente. La situación de los teatros en pandemia es complicadísima. Tenemos que tomar en cuenta que los teatros fueron de los primeros espacios en cerrar y son los últimos en abrir, incluso algunos siguen cerrados. Debemos tomar en cuenta que todo está medido por una situación económica. Las personas van en un avión 12 horas, pero no se sientan en un teatro en el que tienes toda la capacidad, el distanciamiento, las medidas, etc. Entonces esto ha afectado de manera muy fuerte a todos los que conforman el sistema teatral, que también se ha visto todas las grietas que tiene este sistema, si es que lo hubiere. Luego de un tiempo, al reabrirse los negocios de entretenimiento, el panorama se presentaba incierto. Muchas obras se encaminaban para dar inicio a la reapertura teatral. Obras como La Pasión o Fiestas de Quito fueron presentadas en el teatro por el colectivo de artes escénicas Alvear, aunque la acogida no fue la esperada por el recelo del público al distanciamiento social. A pesar de todo esto, se sintió como una acción positiva el presentar obras con el teatro a aforo medio, ya que se apostó por nuevas presentación a más de la presencial, el streaming. Esto fue un aliciente para el teatro y sus miembros, puesto que vieron que, aunque poco, existía interés de la comunidad hacia el arte. Poco a poco y con las debidas precauciones, el público se iba acercando más hacia el teatro y las funciones empezaron a llenarse. Arbolito de Romero, que naciste el mes de enero. ¿Cómo voy a olvidarte si tú fuiste mi amor primero? Si quieres que yo te quiera, solo habrá una condición. Que todo lo tuyo sea mío. Pero lo mío, tuyo no. Dada esta acogida, muchos artistas se fueron animando para dar sus espectáculos en beneficio del arte, aunque la acogida siempre se vería regulada por las distintas normas sanitarias aplicadas por la pandemia. Con público a media capacidad y medidas para garantizar la seguridad de los mismos, el teatro deleita semana a semana a un público ávido de entretenimiento artístico. Aquí podemos ver cómo se prepara a quien se le conoce artísticamente como el Mago Guido y su asistente Steffi, con su obra Ver para Creer, que, aunque con un público con distanciamiento y protegido con mascarilla, sabe sacar carcajadas en medio de la tensión actual. Puedes decir, sí, capaz me distrajo un chas, tranquilo, que lo hacemos de nuevo. ¿Listo?
Es así como actualmente se prepara y ensaya obras para los próximos meses. Y aunque el panorama aún permanece incierto por la pandemia, el teatro sigue y seguirá apostando por nuevos talentos externos o salidos de la cantera de su Escuela de Formación de Artistas EIFA. O en su espacio radial del mismo nombre, que acoge a diversos comunicadores que ayudan a difundir el arte en el Ecuador a través de su página de Facebook. El teatro es magia, el teatro nos permite cumplir sueños. En esta época difícil para todos, nosotros hemos salido adelante ofertando obras que realmente han captado la atención del público amante a las artes. Hacer teatro no es fácil, pero hemos contado con actores y talentos que han puesto en escena, a veces comedias, a veces dramas. Les invitamos a que perder ese miedo. El arte nos permite relajarnos, llenarnos de energía. Para este nuevo periodo, nosotros estamos trabajando en obras de mucha importancia, como Beethoven, como Agua para Chocolate, como Cabeza de Pollo, entre otras. El teatro es genial, venga y disfrútelo. Y así, el teatro, como muchos otros negocios, ha sabido enfrentar las adversidades que se ha dado por la pandemia, siendo una empresa inspirada en los valores de la gente ecuatoriana, la cual ha sabido proveer sueños, magia y entretenimiento a diversos sectores de la población. El arte en el Teatro Victoria siempre existirá y hallará camino, esquivando las adversidades que se presenten para que siempre se abra el telón.